Soy más petiza, así que lo tengo que bajar. Feliz sábado, hermanos. Es un gusto y es un placer estar acá en esta hermosa iglesia. El pastor Andrés siempre hablaba con mucho cariño de ustedes. Y este año lo compartimos, ya por quinto año, el pastor Andrés Franco. Entonces hay muchas cosas que sé por él. Pero siempre nos habló de esta hermosa iglesia, así que en esta mañana quiero compartir un mensaje, hermanos. No soy predicadora, simplemente compartir cosas que el Señor nos ha enseñado y nos seguirá enseñando hasta que Él venga. Así que gracias por la invitación y deseo sinceramente que podamos compartir su palabra en esta mañana y que podamos reflexionar sobre lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a orar antes de abrir la Biblia. Querido Dios que estás en el cielo, te estamos invitando en esta mañana humildemente para que al abrir tu palabra sean tus palabras y no las mías, que podamos escucharte, podamos comprenderte y podamos elegirte nuevamente como nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero que hablemos un poquito del mayor capital que como cristianos adventistas debiéramos estar buscando. Ustedes saben, porque recordamos en la Biblia la historia de José, que luego de que Dios lo fue usando y lo fue preparando para algo maravilloso, y cuando llegó el momento, José estaba preparado. Hubo una etapa en la historia de Egipto que fue difícil y dura, que fue los tiempos de hambre, ¿se acuerdan? Que el faraón lo vio en visión, no entendía, y José le pudo explicar a través de lo que Dios le reveló en visión lo que significaba. Y Egipto iba a pasar por 7 años de hambre, ¿sí? Entonces Dios le dijo a Faraón: tenés aquí un joven que he preparado durante todos estos años para que haga algo especial y los ayude en esos momentos difíciles que iban a pasar. Así que Faraón colocó, ¿se acuerdan?, a José para que hiciera una obra enorme, una obra magistral. Iba a capitalizar, iba a juntar alimentos para que en esos 7 años de hambre que iban a venir, ellos no tuvieran dificultades, estuvieran preparados. Y así fue. José realmente, con la ayuda del Señor, pudo llenar graneros y graneros y graneros con alimentos para que en el momento que más lo necesitaban, cuando había más hambre, que fue terrible, Egipto no lo padeciera y aún hasta los pueblos cercanos podían acercarse ahí para conseguir los alimentos. O sea, José capitalizó para una necesidad futura, para algo que muy pronto iban a padecer. Pero como estaban preparados, no sufrieron hambre. Hoy en día también, grandes naciones están preocupados porque pronto va a haber escasez de elementos, escasez de combustible, escasez de agua. Preocupados porque como va creciendo la población, pronto va a haber escasez de alimentos. Entonces muchos están pensando cómo capitalizar, cómo lograr evitar esos problemas futuros que se avecinan. Pero en esta mañana, el tema no es la escasez que va a haber en relación a lo material, sino voy a hablar y compartir con ustedes lo que la Biblia dice acerca de cómo evitar otro tipo de escasez. Y esa escasez es la escasez espiritual. Y nos damos cuenta de ello. Esta semana, la verdad que yo evito leer un poco las noticias, pero a veces busco como para tener idea de lo que está pasando. Y la verdad que me aflige mucho,
me hace mucho daño darme cuenta de lo que le está pasando al mundo. Y cuando veía que las personas expresaban lo que estaba pasando en Francia o lo que había pasado en nuestra Argentina con una jovencita, en Uruguay, yo digo, cuánta noticia triste, cuánta falta de amor, cuánta falta de un Salvador le hace al mundo. Es por eso que quiero compartir en esta mañana el mayor capital que nosotros deberíamos tener y por el cual deberíamos afligirnos. Porque ustedes saben que el mundo no va a ir mejor. Siempre decimos que tengas un buen 2015, ¿no? Un buen año. Pero hermanos, sabemos que el buen año lo vamos a tener tan solo si confiamos en el Señor. Pero que vamos a tener problemas, los vamos a tener. Y que el mundo va a estar más convulsionado, va a estar más convulsionado. Que van a faltar cosas, van a faltar cosas. Pero el Señor nos ha dado provisión. Y de eso es lo que yo quiero que hablemos en esta mañana. Vamos a buscar, y ahora vamos a empezar a utilizar nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente. Conoce, pues, que Jehová tu Dios, es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Yo creo que entramos en esas 1000 generaciones, ¿no? O sea que eso nos alcanza a nosotros. Estamos dentro de las 1000 generaciones. Pero leamos la primera palabra. Dice conoce. El Señor me pide que conozca. ¿Que conozca a quién? Que lo conozca a Él, a Dios. Y Dios tiene una característica, dice, porque Dios es fiel y guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Acá tenemos una certeza, que si conocemos, el Señor nos va a guardar. Pero saben, a veces nosotros conocemos o estamos informados de lo que dice la Biblia, pero realmente conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Conocemos la verdad de la Biblia, la leemos de tal manera que es como si Dios estuviera sentado al lado nuestro y diciéndonos, mira Adriana, mira lo que tengo para vos hoy. Y leo y entiendo. Saben, ¿ustedes se imaginan a Dios estafándonos? No. Pero ¿cuántas veces estafamos a Dios? Es una palabra dura, pero hermano, ¿cuántas veces estafamos al Señor? Decimos que vamos a hacer algo por Él y hacemos otra cosa. Le prometemos cosas y nunca cumplimos. Pero la Biblia dice que Dios es fiel. Dios es fiel. O sea que el Señor lo que promete cumple. Vamos a leer otro versículo. Primera de Reyes, el capítulo 8. Vamos a seguir conociendo a este Dios que nos va a permitir capitalizar algo que realmente necesitamos. Primera de Reyes 8:56 dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que Él expresó a través de Moisés, su siervo, como termina el versículo, ha faltado. Es posible que nosotros hayamos faltado la palabra muchas veces, que hayamos dicho una cosa y después no cumplimos. Pero hermanos, estamos hablando de Dios. Y Dios dice que ninguna palabra de sus promesas que Él ha dicho y que están escritas aquí en la palabra de Dios ha faltado. O sea, estamos entendiendo que estamos ante un Dios que cumple, ante un Dios que es fiel. Hay una pequeña historia de un niño
que a sus 6 años le diagnosticaron leucemia y se lo informaron a su mamá, le dijeron que apenas tenía unas 3 semanas de vida. Esta mamá, cuando se enteró, se acercó a su hijito y le dijo: decime, ¿qué cosa serías cuando llegaras a ser grande? ¿Qué te gustaría ser? Y el niño le dice: quisiera ser bombero. Entonces la mamá, ante ese deseo del hijo, sabiendo que no iba a llegar, fue a la estación de bomberos cercana a su domicilio y le contó lo que le estaba pasando, que tenía su hijito, que pronto iba a morir y que su deseo era ser bombero y que ella quería de alguna manera poder darle a ese niño esa felicidad. Es así que el cuerpo de bomberos le dijo: señora, vamos a ayudarlo, vamos a darle a este niño la posibilidad de cumplir ese deseo. Así que entre todos organizaron algo. Le confeccionaron un uniforme de su tamaño y lo llevaron con el uniforme puesto a la estación de bomberos. Se la hicieron conocer, la hicieron subir a los autobombas, le mostraron todos los elementos que se usaba, hasta lo llevaron a un llamado de incendio, a una alerta, y fueron con él. Y él pudo ver a los bomberos en acción. ¡Qué alegría! ¿No se imaginan ustedes que llenó el corazón de este niño? Quedó extasiado, quedó tan contento, tan feliz de haber logrado ese deseo que iba a ser de grande ahora que era chico. De tal manera, eso fue para él tan importante que él su mente se centró en esa felicidad que había alcanzado. ¿Saben que esa felicidad, eso que el organismo generó, le permitió a este niño 1 año más de vida? Después de ese año, cuando ya su cuerpito no podía más, los bomberos decidieron subir por esas escaleras altas que tienen a su ventana, al piso en que él estaba internado, y bajar por ahí 2 o 3 bomberos para estar con él. Y cuando se acercaron al niño, el niño les dijo: ¿ya soy bombero? Sí, le dijeron, ya eres un bombero. Saben, ese niño se había centrado, su mente estaba puesta en algo que le producía gozo y le producía alegría. Por eso su cuerpito reaccionó tan bien y pudo vivir un tiempo más. ¿En qué está centrada nuestra mente? ¿En qué está centrado todos nuestros proyectos de vida? El capital al que yo me refiero es a la fe. Es lo único que nosotros deberíamos capitalizar en nuestra vida. Porque dice la Biblia: todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a buscar en Marcos 9, 23 y 24. ¿Por qué de pronto mi fe no está llenándose en mi corazón y en mi mente? Marcos 9, 23 y 24, los versículos anteriores nos cuentan la historia de ese padre que tenía un hijito endemoniado. Y cuando quiso que los discípulos lo sanaran, le quitaran el demonio, no pudieron. Entonces el padre, desesperado, se acercó a Jesús y le dijo, le pidió que lo sanara, que hiciera algo. Entonces Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, ¿qué dice el versículo? Todo le es posible. No dice algo, dice todo le es posible, ¿entienden? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Creía o no creía?
¿Creía o no creía? Creía a medias. Creer a medias es no creer. Creía que creía. Por eso le dijo, ayuda a mi incredulidad. A veces creemos que somos o creemos que estamos, pero hermanos, ¿cuáles son los frutos de mi creer? El padre estaba preocupado por su hijo, pero no creía lo suficiente. Por eso le pidió a Dios, ayúdame porque me falta fe, no tengo la suficiente fe para creer. Esto es el primer aspecto a considerar para capitalizar nuestra fe. El creer. El creer. Hebreos 3:6, busquemos. Y acá hay un concepto maravilloso que vamos a sacar. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual esa casa somos nosotros, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos firme hasta el fin, ¿qué cosa? La confianza. Para creer yo necesito ¿qué? Confiar. Doctor Weiss, cuando usted le da el diagnóstico a un paciente, el paciente le cree, ¿verdad? Sí, le cree, generalmente le cree. Pero después usted agarra unas hojitas y empieza, bueno, vamos a hacer esto. A partir de acá, de que el doctor le entrega a su paciente las indicaciones que tiene que seguir, la alimentación, los ejercicios y todo lo que el paciente necesita, ya depende de quién. Del paciente. Dijo que le creía y ahora, ¿cómo demuestra que confía? Haciendo y cumpliendo lo que el doctor le manda. Pero si yo voy al doctor, el doctor me dice, bueno, tenés esto, y agarro las indicaciones y después voy y lo rompo, yo no creí mucho en el doctor, ¿verdad? O tengo alguna otra alternativa, pero eso es otro tema. Debo confiar. El creer tiene que ir unida a la confianza. ¿Confiar en quién? En Dios. Vamos al tercer aspecto para poder redondear esta capitalización. Hebreos 11, en ese mismo libro, el capítulo 11, versículo 8. Hablamos de creer, hablamos de tener confianza y ahora vamos a ver qué otra cosa me dice la palabra de Dios. Y está hablando de Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, ¿quién se va de su casa porque alguien le dice y no sabe a dónde va? Uno no sale a ningún lado sin saber a dónde va. Pero el Señor le dijo a Abraham, junta todos tus tapetes, junta toda tu familia, junta todos tus ganados, todo lo tuyo, y vas a ir a donde yo te mande. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, hermanos. ¿Por qué obedeció? Porque creía y confiaba en Dios. Y salió, y se fue a donde Dios lo envió. Estas cosas, estas tres cosas, estos tres elementos son necesarios para capitalizar mi fe en Dios. No puedo decir, bueno, creo, pero no sé, no estoy tan de acuerdo. Esto de la Biblia, esto lo de la hermana Juan, no sé, mucho palabrerío. Hermanos, Abraham se fue sin cuestionar a Dios. No le pidió el mapa, ni le pidió una referencia, si era para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Abraham juntó sus cosas, juntó su familia y avanzó. Avanzó por fe. Muchas veces creemos avanzar por fe y nos llevamos chascos. Pero no son esas cosas que nos pasan porque, bueno, nos pasó, sino que son producto de nuestro creer a medias, de nuestro no confiar en Dios.
¿Avanzamos cada mañana sabiendo que Dios está adelante y está poniendo en nuestro camino lo que debo hacer? ¿O salgo porque yo la tengo clara, porque soy profesional, porque tengo medios, porque sé que no me va a pasar nada, si me pasa algo tengo una cuenta en el banco, la puedo pagar? ¿Y si me quedo sin nada? ¿Con qué avanzo? ¿Cuántas veces confiamos en nosotros sin nada más? Y que está bien, tenemos que confiar en nosotros. Pero primero, ¿quién está? Primero está Dios. Y Dios me va a decir si eso en lo que yo confío está bien o no. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué lo hago? Porque dicen que los jóvenes o los matrimonios, cuando se casan, antes de casarse, nunca han sido veraces y nunca han sido fieles en las cosas que han hecho o que han dicho. Dicen que es así. Dicen que no estafan a veces a los novios o a sus novias. Y yo me pregunté por qué. Y porque dice que siempre que antes de casarnos siempre nos portamos bien, hacemos todo lindo, ¿no? Decimos las mejores palabras, nos comportamos bien, actuamos una pinturita. Es así, porque queremos dar lo mejor nuestro y a su vez recibimos lo mejor del otro. Pero cuando nos casamos, ¡pum!, ¿no? Se destapa la olla y ahí somos como somos. Algunos siguen siendo iguales, pero otros han mostrado la hilacha, como dicen. Y saben, en esto del matrimonio también entra el creer, la confianza, la obediencia. Nadie va a obedecer porque el otro se lo dice, sino que es un fluir, ¿no es cierto? Es una vida mutua, una cuestión armónica. Y muchos matrimonios en nuestras iglesias, y lo digo porque lo sé, han perdido la confianza el uno al otro, ha dejado de creer en el uno del otro y eso los ha llevado a perderse. Y ese es un trabajo también del diablo. Así que en esto también es importante. Vamos a leer una promesa maravillosa. Primera de Pedro 1:7-9. Y esto es lo que yo destaco de la palabra de Dios. Está llena de promesas. Saben, mi Biblia está... Debe haber más. Yo no sé qué pasaría si yo pierdo mi Biblia, pero hace 40 años que la uso, la subrayo. En ellas hay historias, porque hay versículos subrayados de acuerdo a lo que me iba pasando en mi vida. Promesas que necesitaba para fortalecerme, para sacarme de los pozos. Y hoy... en esta etapa de mi vida, los versículos que más están subrayados son los que tienen que ver con mis hijos. Tengo hijos que se han apartado de la iglesia y yo estas promesas las agarro porque creo en Dios y sé que el Dios los va a traer de vuelta. Por eso confío tanto en el Señor y me aferro a esas promesas porque sé que el Señor lo que promete cumple, y si Él dijo que los va a traer de vuelta, yo sé que lo hará. Tengo que aprender a esperar y sé que va a ser en el momento que Dios así lo indique. Primera de Pedro 1:7-9 dice, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué cosa? Que el oro, o sea que no vale de nada las posesiones o todo lo que yo tenga capitalizado en una cuenta de banco o donde sea, más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con el fuego. Y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando venga Jesucristo. O sea que cuando Jesús venga, Él no me va a pedir títulos, ni posesiones, ni nada. Él, ¿qué quiere ver? Mi fe es más valiosa que el oro y eso es lo que el Señor quiere ver cuando yo venga. Y es lo único que yo puedo darle, si Él es el dueño de todo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo puedo amar a alguien que no veo?
por fe. Y esta última parte, este último, el 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué cosa? No hay nada que me vaya a salvar si no es a través de mi fe, mi creer en el Señor. Cuando Jesús venga, esa fe va a valer más que todo el oro del mundo. Y mi vida va a ser un tributo al Señor. Mi vida va a ser una alabanza, una loa, una gloria a quien dio todo para que yo pudiera ser salva. ¿Estamos capitalizando la fe? ¿Ustedes me entienden lo que yo digo? Sabemos que los tiempos venideros para el pueblo de Dios va a ser difícil, ¿sí? Y no va a haber oro que me salve, no va a haber título que me salve, no va a haber posesiones que me salven. El único que me va a salvar y me va a ayudar a sobrellevar las pruebas, ¿quién es? Dios. Pero yo tengo que creer en Él, porque vieron que cuando a veces tenemos situaciones difíciles, sale el verdadero yo. ¿Y a quién tenemos que someter? Porque a veces nos juega en contra el verdadero yo. Nos sale el lobo, lo que no queremos que salga, justo ahí me salió. ¿Quién puede someter ese yo? Dios. Entonces a Él tenemos que darle nuestro yo y capitalizar nuestra creencia a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando Él venga? No, ahora, siempre, cada día. Cada día muero, decía el apóstol Pablo. Lucas 17:5. Los discípulos clamaron al Señor y le dijeron, aumentanos la fe. Ellos caminaban con Jesús. Ellos lo veían a Jesús. No necesitaban creer por fe. Ellos lo tenían ahí, lo observaban, lo escuchaban, veían cómo levantaba a los muertos, veían cómo sacaba demonios, cómo multiplicaba los panes y los peces. Ellos tenían a Jesús delante, pero aún así le pidieron que les aumentara la fe, porque no podían sanar a nadie, no podían hacer la obra del Señor. Hermanos, con más razón nosotros debemos clamar al Señor por fe, porque su pueblo, el pueblo de Dios en los últimos tiempos, también realizarán milagros. Yo todavía no he realizado ninguno, hermano. O sea que mi fe todavía está más chiquita que un grano de mostaza. Y la mostaza es chiquita. Hermanos, capitalicemos la fe ahora, porque es lo único que el Señor nos va a reclamar. Busquemos Apocalipsis 3:10, y estos son los últimos 3 versículos. Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué momento? De la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor dice, yo también te guardaré. Cuando Noé tuvo que construir el arca, obedeciendo la voz del Señor, ¿cuántos años estuvo trabajando? 120 años, hermano. Hay que trabajar 120 años y seguir por fe adelante. Y cuando llegó el momento, Noé volvió a clamar a la gente, porque 120 años estuvo contándoles a todos por qué lo hacía, para qué era, y nadie le hacía caso, todos se burlaban. Pero llegado el momento, Noé dio el fuerte clamor, les dijo, suban, que ya es tiempo, ya va a venir, no se queden ahí, van a venir los momentos más difíciles y no va a haber quien se salve. ¿Cuántos lo escucharon?
Nadie. Él llevó a su familia, bueno, su familia amaba a Noé, así que subió a, no sé si por ahí alguno se hubiera revelado, pero todos subieron al arca. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Pero nadie lo siguió, hermanos. Y tenían las evidencias ahí, ese arca que se estaba preparando para salvar. Hoy pasa lo mismo. Pero nosotros acá no somos a los que hay que salvar, porque si estamos acá es porque creemos, ¿verdad? Creemos en Dios. Nosotros debemos clamar a los de afuera para que se salven. No podemos venir a la iglesia para que alguien me diga palabras. No, porque si ustedes están acá, salvo algún amigo que sea por primera vez, es porque estamos cargando las pilas para ir después y llamar a los que están afuera, ¿o no? En San Martín hay muchos que se han ido. ¿Y cuál es nuestro deber? Ir a buscarlos. ¿Estamos buscando a los que se fueron? ¿Estamos velando por ellos o somos tan egoístas que hacemos como nosotros, que nos preocupamos por los que estamos adentro y nos olvidamos de los que salieron? Si nosotros venimos todos los sábados, somos ricos, tenemos la palabra de Dios, somos ricos. ¿Qué más necesitamos? Quizás hacer un diagnóstico y de ver cómo estoy y qué necesito de verdad. Apocalipsis 14:1. Primero vamos a Hebreos, vamos a ir a Hebreos, antes del último versículo. Hebreos 13:5. Dice, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? No escuché, no te desampararé ni te... Miren esta promesa. Hermanos, este año que pasó, mis hermanas y yo perdimos a nuestro papá. En abril le colocaron un marcapaso, consideramos que fue bien colocado. Mi papá estaba bien hasta ese momento, un líder en la iglesia con sus 80 años. 85 años. Anciano de iglesia, director de escuela sabática, hacía de director de jóvenes, él estaba en todo. Vivía solito a una cuadra de mi casa, pero él se manejaba perfectamente. Nunca dejó de predicar a los vecinos, siempre. Conocer a mi papá era como entrar a un mundo especial. De él aprendí a tener mi Biblia marcada, porque la Biblia es para usarla, para tenerla. Mi papá nunca dejó de predicar, nunca. Con quien se encontrara, al vecino, al mecánico de la esquina, al que tenía en su colectivo. Es así que después de que falleció, se acercaban las personas y nos hablaban y nos decían, su papá se fue, ¿cómo lo voy a extrañar? Él siempre venía, me daba palabras de aliento, otro me decía, estudiábamos la Biblia y a veces discutíamos, pero él siempre tenía la razón, porque él abría la Biblia y me decía las verdades. Y saben, no fue fácil perderlo, porque no entendimos por qué el Señor se lo llevó, lo aceptamos, porque él después de esa operación empezó una abrupta caída hacia abajo. No sabemos si el Señor así lo quiso, pero se fue apagando como una velita. Y la última noche yo dormí con él, lo cuidaba yo en su casa, nos turnábamos con mis dos hermanas, mis otras dos hermanas, y esa noche me tocó a mí. No sé por qué el Señor me pone a mí, porque cuando falleció mi mamá también me tocó la noche anterior cuidarla. Y esa mañana mi papá ya no se levantaba, estaba muy, muy débil. Había pasado una noche como agitado. El médico que lo vio el día anterior nos dijo, ese es el proceso natural de a lo mejor de tu papá que está
ya se está no yendo, él no usó esa palabra, pero nosotros estábamos preocupados porque no sabíamos si estábamos haciendo las cosas bien. Y él me dice, ustedes están haciendo las cosas bien, porque lo están atendiendo día y noche, están con él. Le buscamos la cama ortopédica, silla de rueda, andador, trípode, todo lo que se le puede dar a una persona para estar bien, él lo tenía. Alimento especial, iban los jóvenes, cantaban con él, iban los hermanos, o sea, le dimos todo. Y esa mañana me levanté, abrí la persiana, me acerqué a él, estaba muy debilito. Y lo primero que hacía siempre con él era orar. Así que oramos juntos y le pedí al Señor que le diera un día bueno. Y en ese momento sonó el teléfono, atendí, era el pastor Franco. Me fui afuera a hablar para no hablar delante de mi papá. Fueron 5 minutos, le conté cómo había pasado la noche, cómo estaba, que no estaba bien. Y dejé de hablar poquito tiempo. Regresé y cuando llegué, lo vi a papá, no estaba como lo había dejado. Me acerqué a él, lo llamé y papá ya había fallecido. Saben, estas cosas son duras y difíciles. Pero cuando nosotros tenemos una visión distinta al mundo, cuando nosotros sabemos que no estamos aquí para alcanzar logros, sino para prepararnos para ir a vivir con Cristo, estas cosas se sobrellevan más fácil. Yo sé que papá no está, pero sé que lo voy a ver cuando Cristo venga, porque era un hombre de Dios, era un hombre consagrado, era un hombre que se dedicaba a Jesús, con sus errores, con sus virtudes, pero él siempre tenía un blanco, y eso nos enseñó a las 3. Hermanos, él capitalizó su fe. Él nunca dejó de creer a pesar de los problemas y las dificultades que tuvieron que pasar. Capitalizar la fe, hermanos, ¿qué otra cosa tenemos? Hoy en día, en estos momentos, ¿qué otra cosa podemos esperar? Yo sé que hay que trabajar, sé que hay que estudiar, pero hermanos, primero la fe, confiar, creer, obedecer a lo que Dios me dice. Hagámosle caso al Señor. En nuestra vida personal, en nuestra alimentación. Hoy todo el mundo, los de afuera, están con esa nueva onda, ¿no es cierto?, de cuidar el cuerpo. Y nosotros que la tenemos clara desde la creación del mundo, a veces somos los que no damos el ejemplo. Y a veces me avergüenzo, porque tengo amigas no creyentes que vienen con todas sus alimentaciones y sus recetas vegetarianas y me dicen, mira, esto es buenísimo, mira, y yo estaba allá comiendo y haciendo y yo digo, y nosotros que deberíamos dar el ejemplo, no siempre lo hacemos. Y no porque querramos ser legalistas, no, hermano. Los médicos saben que cuando uno cuida el cuerpo no tiene que ir a visitarlos. Capitalicemos nuestra creencia en Dios. Y vamos a leer el Apocalipsis 15, 3 y 4. Dice así, Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quiénes cantan aquí? ¿Quiénes cantan? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, nosotros. Y eso es mi anhelo grande, que todos ustedes estén cantando el cántico del Cordero y de Moisés. ¿Por qué? Porque han hecho provisión en este momento para encontrarse con Él. No vamos a ir con Él porque sí nomás, sino porque lo hemos aceptado, porque hemos creído,
porque hemos confiado en sus promesas, que hay más de 3.000 promesas en la palabra de Dios, y porque hemos obedecido a sus palabras, porque el Señor me dice, ve, anda, conoce, habla, predica. Él no me dice, bueno, si te parece. No, el Señor está tan preocupado que es como ustedes cuando ven a sus hijitos o a sus nietos en peligro, le dicen, no, sal de ahí, ¿no es cierto? O esperan que les pase algo. No, antes que les suceda, ustedes ya le están advirtiendo el peligro. Y el Señor hace lo mismo. Ten cuidado, no hagas esto, no vayas allá, evita la tentación. No juegues, no estés en la cornisa para probar. Total, nadie me ve. Después, total, hermanos, ahí vamos perdiendo el capital hermoso que el Señor nos ha dado para poder recoger y cuando sea difícil podamos afrontar las pruebas. Y quiero cerrar con una hermosa cita. Nada es imposible para Dios. Y quienes han vivido esa experiencia pueden dar fe y testimonio de eso. Para Dios no hay nada imposible. Nada está tan enredado que no pueda remediarse. Nada. Ninguna relación humana es demasiado precaria que Dios no pueda fortalecerla. No hay hábitos tan arraigados que no puedan vencerse. Nadie está tan enfermo que no pueda sanarse. Ninguna mente es demasiado ignorante que no pueda ser brillante. Dios nos puede dar todo lo que necesitemos para poder alcanzar la salvación. Pero eso lo vamos a tener a través de la fe. Fe, creer y creer. Y creamos, y Dios nos dará sanidad, nos dará fe y nos va a dar salvación. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que podamos vernos muy pronto. Que podamos vernos muy pronto junto a Jesús, escuchándolo, abrazándonos con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros hermanos que hoy no están. Oremos por ellos, busquémoslos. No esperemos más tiempo, llamémoslos por teléfono. Hoy seguramente hay hermanos que no están. Preocupémonos para ver qué le pasó. Y si están enfermos, démosle una palabra de aliento y oremos con él. Por teléfono, sí, oremos por teléfono. Algún amigo que está triste y está decaído, hermanos, ustedes acá no están débiles, están fuertes, porque están creyendo que Dios todo lo puede. Que Dios los bendiga, hermanos.